Esperamos a Pamela solamente e iniciamos. ¿Alcanzan todos a ver sus cuadernos para escribir, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Eso? Correcto. Esperamos a Pamela e iniciamos. Tómese en donde guste. Ok, son poquitos hoy día, pero no importa, vamos a iniciar igual. Primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Otra vez, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, miren, como le estaba explicando a todos, y vuelvo a repetirlo, lo que yo voy a hacer ahora es solamente hablar sobre defensa personal y vamos a abarcar bastantes temas importantes. Lo que hoy no voy a hacer es hablar técnica, ya todo lo que sea técnico, todo lo que sea conceptos, principios y cosas así no va a ir. De hecho, hoy día no vamos a ver ni un solo movimiento, ni un solo golpe. Solamente con el tema de entendimiento de la defensa personal, que es importantísimo. Luego de esto vamos a transcribirlo obviamente a lo que son temas técnicos. Por favor, necesito que, sería ideal, que si usted tiene preguntas o incluso casos que pueda darnos a todos, sería bueno porque sigamos compartiendo algunas cosillas. ¿Estamos claros, cierto? Sí, doctor. Ya. Lo de hoy día va a ser un poquito más corto de los anteriores, de hecho traté de hacerlo lo menos complicado posible, pero esta vez vamos a enfocarnos en entendiendo la defensa personal. Parte 1 porque obviamente van a haber más partes en adelante, ¿ya? Es muy importante esta charla, de hecho yo creo que sería la más importante de todas las que hemos tenido, ¿ya? El tiempo se puede ver en clases, pero este tipo de cosas es muy difícil que ustedes lo vuelvan a ver, ¿ya? Por lo menos en un corto plazo. Primero que todo vamos a dar una advertencia. Dice, todos los conceptos planteados en la siguiente charla pueden ser diferentes a los que pueden obtener de otras fuentes, ya que no hablamos de una ciencia exacta. Por lo mismo deben tomarse como contenido informativo y complementarios a sus conocimientos previos. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a decir hoy día, si más bien tiene algunos pasos y conceptos, no es algo que es igual en todos lados. Otro profesor puede tener una idea totalmente distinta, pero llegar al mismo punto. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy a explicar ahora está metodológicamente explícito, pero otro profesor, si usted va a otra escuela o otro taller, puede tener otros conceptos muy distintos, pero es en base a lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Lo primero es introducción a la defensa personal, que es importante que ustedes lo entiendan. Ya. Primero, ¿qué es la defensa personal? Y esto es una pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que es la defensa personal? Como concepto en sí. Dígame. Es una forma para protegerse a uno mismo en cualquier caso de riesgo o peligro. Correcto, bien, allá. Saber qué hacer en caso de... Bien. Hay algunas personas que confunden en defensa personal y combate o pelear. Hay que recalcar que saber pelear es solo una parte de la defensa personal. De hecho, si usted llega a pelear, significa que se saltó varios protocolos antes, ¿ya? La defensa personal consiste en toda protección que se hace usted mismo ante un ataque. Atención porque hay una cosa muy distinta. Acá tenemos, la defensa personal es un conjunto de habilidades técnico-tácticas, ¿de acuerdo?, encaminadas a impedir o repeler una agresión, ¿ya? Estas son realizadas por uno mismo y para sí mismo o en algunos casos para un tercero. ¿Qué significa esto? Que la autodefensa son técnicas que tú utilizas para protegerte a ti de una agresión, ¿ya? De una agresión, y pueden ser para defenderte a ti o defender a otra persona que está teniendo algún problema, ¿ya? Atención porque hay un concepto muy importante que a veces se tiende a confundir, que es lo que es la seguridad personal y la defensa personal, que son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un círculo y otro, ¿ya? El primero representa la seguridad personal y el segundo
representa la defensa personal. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Es súper sencillo. Podemos concluir que la defensa personal solo es parte de la seguridad personal. O sea, la defensa personal forma parte de un espectro más grande llamado seguridad personal. Diferencias. La defensa personal solo es una parte dentro del espectro de seguridad personal, lo que acabo de decir. La seguridad personal, disculpe, está más orientada a la prevención y el cuidado, ¿ya? A diferencia de la defensa personal. La defensa personal es en caso de agresión y la seguridad personal está orientada a prevenir la agresión o incluso a prevenir accidentes, a prevenir cualquier tipo de cosa, ¿ya? Y por ejemplo, la defensa personal, como acabo de decir, está enfocada solamente cuando se está dentro de un conflicto, ¿ya? Entonces, si hablamos de seguridad personal, es algo muy distinto a hablar de defensa personal, ¿ya? Tienen un espectro similar, pero la seguridad personal es mucho más amplia y la defensa personal solo es una mínima parte de lo que es la seguridad personal en sí. Aquí vamos a dar ejemplos dentro de la seguridad personal que siempre hacemos o debiésemos hacer. Precaución. Cruzar por el paso de cebra. Eso es seguridad personal. Caminar por sectores iluminados. Evitar conflictos. Respetar señaléticas de tránsito. Y no transitar por sectores peligrosos. ¿Ya? Como se dan cuenta, va más orientada a la prevención de cualquier siniestro que pueda ocurrirme a mí, ¿ya? No todo es, en este caso, pelea, sino que es la prevención de cualquier cosa que me pueda suceder, ¿ya? En el caso de la defensa personal, por ejemplo, algunas cositas. Tenemos golpear puntos débiles, ejemplo de defensa personal, localizar armas del agresor, improvisar armas, disculpen, se me pasó aquí. Improvisar armas, que teníamos acá, proteger áreas vitales y pelear rápido y escapar. Eso es por lo menos lo que se entiende por defensa personal. Entonces, la seguridad personal es todo lo que usted hace para cuidarse a sí mismo y la defensa personal es lo que hace usted dentro del conflicto o la agresión. Ahora, mucha atención porque también se puede confundir, aunque también es válido, con la seguridad personal, que es lo que es el carácter. También se puede entender como seguridad personal. Tú eres seguro de ti mismo. Pero en este aspecto hablamos netamente de temas de lo que son peligros y cosas de este estilo. ¿Ya? Ahora sí. Hubo un pequeño spoiler. Conclusión. Hay que entender bien lo que es la defensa personal y la seguridad personal. Usted, desde que sale de su casa e incluso en su casa, tiene maniobras de seguridad personal. Ejemplo de seguridad personal en la casa. Apagar el gas, por ejemplo, ¿ya? No dejar el gas dado 10 minutos y después prender el fuego, por dar un ejemplo, ¿ya? Afirmarse el pasamano en la escalera. Afirmarse el pasamano en la escalera, entre otro tipo de cosas, ¿ya? Están mucho más orientadas a lo que es evitar cualquier cosa que me pueda perjudicar. Lo mismo, si usted sale a la calle, cerrar las puertas y ventanas, en ese caso, evitar andar con demasiadas joyas en sectores peligrosos, no andar con el teléfono en un sector que usted sabe que es donde usted roba, por ejemplo. Si usted va a un cajero automático, ir con otra persona o no ir a altas horas de la noche. Eso es. ¿Cuándo se aplica la defensa personal? Cuando ya está dentro de un conflicto. Cuando una persona lo va a asaltar, cuando una persona le está solicitando sus bienes, cuando una persona lo quiere agredir, entre otro tipo de cosas. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de pasar a lo siguiente? ¿O alguna cosa que quieran decir? ¿No? Perfecto. Pasemos a lo siguiente. Entendimiento y prevención. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir pasito a pasito hasta que se entienda todo. Primero, ¿por qué es importante entender la seguridad y saber defensa personal? Les voy a dar 5 motivos, obviamente son muchos más, pero en este caso, nos permite prevenir cualquier cosa que nos pueda suceder. No solamente en el ámbito de accidentes, sino que también en el ámbito que me puedan agredir o cualquier cosa. Nos ayuda a salir de conflictos. Después vamos a hablar sobre los conflictos, que es muy importante. Saber defenderse es necesario. ¿Por qué cree usted? ¿O por qué pueden decirme que saber defenderse es necesario?
para que no te pase nada malo. Ya. Hay una cosa muy curiosa que a mí de repente me da un poco de risa y pena a la vez. Que hay muchas personas que se enfocan, uy, hay que aprender primeros auxilios, dicen. Sí, perfecto, aprende primeros auxilios. Sí, porque hay que salvar otra vida. ¿Y defensa personal quieres aprender? No, ¿para qué? O sea, se enfocan en salvar la vida de otros, pero no la de ellos. ¿Se entiende? Entonces, es necesario que usted aprenda defensa personal porque aquí vamos a lo siguiente. La agresión no es inevitable, ¿ya? Y hay muchas personas que de repente tienen la mala idea de que no, que si tú no te metí en problemas no pasa nada. Mentira. A veces tú puedes ser la persona más amable del mundo, puedes ser Buda, por ejemplo, y alguien te va a pegar. Ya por X razón, ya sea porque te quiera asaltar, ya sea por una confusión, ya sea porque una persona está drogada, entre otro tipo de cosas. Puede ser algo que tú lo evitas todo el tiempo y te va a suceder, ¿ya? Y el último punto lo destaqué en rojo porque dice, tu vida puede depender de ello. Como lo dije anteriormente, la gente se enfoca tanto en aprender primeros auxilios, que es algo necesario. Para todo ser humano es importante aprender primeros auxilios, pero tú le hablas de defensa personal y no le importa, ¿ya? Entonces es necesario, es bueno que se entienda. ¿Es necesariamente practicar artes marciales para defensa personal? No, hay varias otras ramas, de hecho, no sé, técnica de defensa, curso de defensa personal, obviamente que sea constante. El hacer un curso de fin de semana no te garantiza que te vas a saber defender. Puedes practicar tiempo, puedes practicar karate, puedes practicar, no sé, cualquier cosa que te eleve tu posibilidad de defenderte, ¿ya? Por dar un ejemplo. Aplicando hipotéticamente la defensa personal. Ahora vamos a entender cómo nosotros pasamos de la seguridad personal, ¿de acuerdo?, a lo que es el concepto de defensa personal. Por ejemplo, tenemos un caso hipotético. Camino atento, voy caminando atento por la calle, ¿de acuerdo? Estoy previniendo, ¿ya? Pero a pesar de que estoy previniendo, me intercepta una persona, ¿ya? Yo iba pendiente de todo, pero salió una persona de un negocio, no lo vi, y me pidió dinero, o me está asaltando, ¿de acuerdo? Si la cosa se dio o subió de tono, vamos a pelear, ¿de acuerdo? Aunque le di el dinero, el tipo quiso agredirme. No tuve más opción que defenderme, ¿ya? Porque a veces pasa. La gente te enseña, si a ti te asaltan, entrega tu dinero, o si a ti te asaltan, entrega tus bienes. Perfecto, tú puedes entregar tus bienes, pero los tipos a veces no se quedan tranquilos con eso, y así todo, quieren noquearte, quieren pegarte con el fin de que tú no los persigas. ¿Quién llegó? Hola, hola. Adelante, pasen, tomen asiento, por favor. ¿Ya? De todas formas, vamos a hacer un recapitular. Ya. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de la importancia de la defensa personal, ¿ya? Y cómo la defensa personal solamente es parte de un proceso, o es parte de un espectro más grande que se llama seguridad personal, ¿ya? Para hacerle un resumen súper cortito de la unidad anterior, la seguridad personal es todo lo que tú haces para cuidarte a ti mismo, evitar accidentes, respetar la señal de tránsito, entre otro tipo de cosas. Y la defensa personal se aplica directamente cuando hay una agresión directa. O sea, se entiende que la seguridad personal es una cosa más mayúscula y la defensa personal solo es una mínima parte de la seguridad personal. En este caso, ahora para adelantarlos, estamos planteando cómo se aplica hipotéticamente en un caso la defensa personal. Cómo pasamos de estar de la seguridad personal a la defensa personal. Y en este caso, por ejemplo, vamos a volver a decirlo, camino atento por la calle por si algo sucede, me encuentro a salvo, estoy previniendo, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Luego, me interceptan, aunque iba atento, un tipo me intercepta y comienza a pedirme dinero. El ir atento me ayudó a evitar un robo por sorpresa, que es algo positivo. La persona quizás me iba a pegar por atrás, pero yo lo vi. Eso me sirvió ir atento. Hubiese sido peor si no hubiese ido atento, por ejemplo. Luego, aunque le di el dinero, el tipo igual quiso agredirme, no tuve más opción que defenderme, ¿ya? Luego, pude neutralizarlo, me reviso si hay daños y corro a denunciar el hecho. Esto es como pasamos de la seguridad personal a la defensa personal. Ahora quiero hacer mucho énfasis en este, escapo.
escapar, chiquillo, es importante. De hecho, es lo más recomendable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú nunca sabes a quién te enfrentas. Tú puedes tener décimo dan en 3 disciplinas, ¿de acuerdo? Y la persona te saca una pistola y ahí quedó todo. ¿Ya? Si más bien tú sabes técnicas de pistola, tú sabes técnicas de cuchillo, pero son solamente probabilidades. Nada de eso te da certeza de que tú puedes aplicarlo tal como tal. ¿De acuerdo? Y acá nosotros empezamos a ver como un pequeño termómetro. Se dan cuenta que primero estoy en zona segura. ¿Ya? Después de esto se produce un conflicto verbal, que es el asalto. Hay un conflicto verbal porque no estamos peleando. La persona me solicita un bien y yo estoy haciendo una transacción un poco turbia, pero es una transacción. Tú entregas tus cosas a cambio de tu vida. Yo creo que es una muy buena transacción de sexo. ¿Ya? Pero la cosa no se dio y peleas. ¿De acuerdo? Y después esto se aminora un poquito durante el escape. ¿Ya? Si ustedes ven este caso, la persona quiso evitar el conflicto. No fue a pelear directamente, entregó el dinero y quiso no hacer nada más. Pero el tipo siguió molestando y la pelea fue inevitable. ¿Ya? Esto es en el caso que habíamos dicho anteriormente, que a veces los conflictos, por más que los evites, van a llegar a ti de una u otra manera. Aquí vamos a hablar de 3 distancias importantes y es mucha atención que ustedes las tengan claras. ¿Ya? En materia de seguridad y defensa personal tenemos que tener en cuenta 3 distancias por las cuales podemos pasar. Atención que estas distancias no hablamos de distancias físicas, 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Ya? Hablamos de distancias de peligro o distancias de confianza o de qué tan dentro está del conflicto usted. La primera, tenemos la distancia de seguridad. ¿Ya? La segunda, tenemos la distancia verbal. Y la tercera, tenemos la distancia física. En la distancia de seguridad significa que estoy fuera de peligro y puedo decidir libremente mi camino y evitar peligros. Por ejemplo, camino por la calle, veo un grupo de personas que no me da confianza, cruzo o me voy por otro lado y me siento seguro. Estoy bien, estoy a salvo, no me está sucediendo nada. Solo quizás fue el susto. La distancia verbal, en este caso, estoy dentro de un conflicto o discusión. Pueden suceder muchas cosas acá, pero vamos a destacar 2. O el problema se soluciona, o el problema se agrava. ¿Ya? Este punto es muy importante, la distancia verbal. Saber manejar la distancia verbal, ya que después vamos a hablar sobre eso. Porque acá tú puedes salir a salvo sin problemas. ¿Ya? Por ejemplo, entregando tus cosas o llevándote bien con la persona que tú estás teniendo ese conflicto, o puedes agravarlo si tú tienes un carácter un poquito más fuerte, un carácter un poquito más complicado, puedes tener muchos más conflictos. ¿Ya? Y después estamos a la distancia física. Estoy peleando, ¿de acuerdo? Se entra esta distancia tras el primer contacto físico con la persona. Por ejemplo, un empujón, una agarrada, un puñetazo, etc. Cuando hay un toque o algo ya que lleva más allá de una simple conversación, pasa a ser la distancia física. Quizás usted quiere mantenerse en la distancia verbal, pero el tipo no. Va a ir a la distancia física. Por mucho que usted quiera permanecer en la verbal, el tipo ya avanzó a la física y no hay nada que hacer. Aunque usted no haga nada, lo van a golpear. Y está dentro de la distancia física, aunque usted le siga hablando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Atención. A veces la distancia verbal puede ser omitida. ¿Ya? Por el agresor. Esto sucede cuando ataca directamente sin derivarse de una discusión. Usted camina por la calle, seguro, y viene un tipo por atrás y lo golpea. No derivó de una discusión. ¿Entiende? Por eso yo le puse este asterisco acá. Porque la distancia verbal, si más bien es importante, a veces las personas no están ahí con esa distancia, no quieren discutir con usted y van directamente a pegarle. ¿Estamos claros, cierto? ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿No? Perfecto. Explicación de las distancias en nuestro caso hipotético, en el anterior que habíamos dicho, ¿ya? En el que voy caminando atento, una persona me intercepta, voy a pelear y escapo, ¿ya? Recordemos que estamos en este termómetro de peligrosidad, que obviamente lo más peligroso es la pelea, y después eso está en rojo, y el escape pasa a ser un amarillo, a pesar de que usted ya está a salvo, no está tan a salvo como en la zona segura.
porque está dentro de una persecución, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos las 3 distancias. En la primera, camino atento, me siento seguro. Distancia segura. Desde que lo interceptan hasta que se forma la pelea, usted está en una distancia verbal. Esa distancia, por ejemplo, se puede manifestar si a usted lo están asaltando. ¿Ya? Generalmente, yo personalmente sí he sido víctima de un asalto alguna vez. De repente, no sé, una vez me pusieron el cuchillo y me dijeron, ya, entrégame tal cosa. Y yo, perfecto, toma, listo. El tipo se fue, ni un problema. ¿Ya? Suele suceder que la gente quiere tus cosas a cambio, tú las entregas y no hay problema, no sucede nada más. Perfecto, es lo ideal en esos casos cuando no optas la opción de defenderte. Si optas por defenderte y peleas, ya estás dentro de una distancia física. El escape, a pesar de que usted está en zona segura, está dentro de la pelea en sí. ¿Por qué? Porque si los tipos lo pillan, vuelve otra vez a la distancia física. ¿Ya? No podemos decir que usted está en una distancia segura, porque los tipos lo están persiguiendo, o, por ejemplo, no sé, puede darse cualquier cosa. ¿Ya? Entonces no hay que bajar la guardia incluso en el escape. ¿Se entiende, cierto? Sí, instructor. Perfecto. Ya. La importancia de la prevención. Pongan atención. ¿Qué es la prevención? La prevención es una serie de métodos utilizados para evitar exponerme a situaciones de riesgo. ¿De acuerdo? Vamos a usar la misma distancia anteriormente. Y hablamos que la distancia segura es la distancia, o sea, el estado o etapa de prevención. ¿Ya? Usted está previniendo algo que puede suceder. En la distancia verbal estamos en una etapa de negociación. Usted está negociando algo con la persona que lo está agrediendo, por lo menos verbalmente. Ya sea un conflicto, un problema, están discutiendo algo, o le están solicitando, generalmente en el asalto, que es lo que más tratamos acá, le están solicitando un bien, usted está negociando eso. Ya, perfecto, no, sabe que tengo 100 pesos nomás. Perfecto, está negociando. Y la etapa física es la etapa de la acción. ¿Se entiende? Consejos de prevención. Puse ahí seguridad personal porque estamos dentro de ese espectro. Y distancia de seguridad porque me siento a salvo por lo menos en ese momento. Primer consejo, hágale siempre caso a su instinto. ¿Usted sabe lo que es el instinto? ¿Quién sabe lo que es el instinto? Levante la manito. Usted. Es como lo que sentimos nosotros, o sea, puede que nos digan, no, si esa persona es buena, esa es buena, pero si tú sentís que no es buena, es mejor que no confíes que es buena. Bien. Ya. El instinto se puede entender como una cadena de reflejos que generalmente se ayuda a mantenerte a salvo o para sobrevivir. Por ejemplo, si yo te tiro a una piscina, aunque no sepas nadar, tu instinto de sobrevivencia te va a llevar a aletear. ¿Ya? Si tú ves que la persona se está ahogando, la persona no se ahoga así, glu, glu, glu. La persona simplemente aletea y se mueve todo el rato porque su instinto le dice que tiene que hacer ese movimiento. ¿Ya? En los animales, el instinto está muy desarrollado porque carecen de conciencia. Atención, porque esto incluso lo planteé en un video que subí hace tiempo. Mientras más consciente estás de alguna cosa o estás más pendiente de algo, tu instinto disminuye. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y vas escuchando música, estás más pendiente de la música que de lo que pasa alrededor. ¿Ya? Entonces, o si vas conversando, eres más vulnerable al peligro. Porque estás tan consciente o tan concentrado en algo que te desconectas de tu alrededor. ¿Ya? Entonces es importante hacerle caso al instinto. Si es que algo te dice que algo anda mal, por mucho que tú digas, no, sabes que realmente es de miedoso, de alaraco, no, perfecto. Si veo que este camino no me da confianza, no importa. Nada me va a suceder si tomo el camino más largo o si tomo otro camino. Si veo que estos tipos realmente tienen una cara de, como que no sé, no me tincan, prefiero no arriesgarme y tomo directamente el otro camino. Es lo mejor, ya hacerle caso a esa vocecilla interna que te dice que la cosa no anda bien. Siguiente. Evita transitar por lugares peligrosos o solitarios. Yo creo que eso está de más. Ya está de más explicarlo, por decirlo así. Si usted está en un lugar que realmente, no, esa población es complicada, o no, que, no sé, pues, esa calle es rara, usted se pone un aro, se pone un collarcito, se pone un celular y camina por ahí, usted está llamando a que lo asalten. Atención con esto, porque de hecho es una crítica incluso que yo hago a muchas personas que dicen que
Oye, tú tienes derecho a andar libre por la calle, o tienes derecho a vestirte como quieras, o tienes derecho a andar como tú quieras en la calle. Perfecto. Tienes todo el derecho del mundo y yo aplaudo eso de que tú tengas el derecho a hacer las cosas que tú quieras. Pero los delincuentes no piensan igual que tú. ¿Se entiende? Oye, yo me compré mi último teléfono, yo tengo derecho a andar con él en la calle libremente. Sí, perfecto. Pero el delincuente no está ni ahí con ese derecho. ¿Se entiende? O incluso, de repente, cuando hay discusiones que se potencian, incluso este es un tema mucho más polémico, en el caso de violaciones, por ejemplo. Yo tengo derecho a ir vestida como quiero. Perfecto. Yo apoyo esa noción. Pero eres más vulnerable. Aunque duela. Todos tienen que respetar eso. Sí, yo también soy partidario de eso, que las personas pueden vestirse como quieren, expresarse como quieren, perfecto. Pero el delincuente no piensa igual que tú. ¿Ya? Entonces, por eso, si tú fomentas eso descriteriadamente, puedes cometer que la persona sienta una confianza superior y cometa esos pequeños errorcillos, que insisto, errores en un mundo civilizado no pasa nada, porque es lo correcto. Pero insisto, las personas que hacen este tipo de cosas, violaciones, asaltos, homicidio, cualquier todo ese tipo de cosas, no piensan igual que tú. ¿Ya? Entonces es importante que se entienda y no se malinterprete lo que estoy diciendo. ¿Ya? Evite llevar demasiados objetos de valor con usted y menos mostrarlos. Sobre todo si usted sabe que va a transitar en un sector complicado, ¿ya? O en una hora complicada. No digo que no lo haga, sino que lo evite, ¿ya? Si usted va a caminar tarde por la noche, pucha, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, 200 lucas, ya sabes que las voy a llevar igual en la billetera, ¿ya? No, mejor quizás, ya, la voy a guardar aquí en una cajita, quizás llevo 10 para lo que me sirva, por dar un ejemplo, ¿ya? Mantenga siempre una alta conciencia del entorno, ¿ya? Es lo que acabo de decir. Mientras más pendiente estás de algo, tu conciencia del entorno disminuye, ¿ya? Si voy escuchando música, si voy conversando, si voy ensimismado a veces, tú vas caminando, pensando en los problemas de la casa, pensando en las cuentas, pensando en esto, tú vas tan dentro de sí mismo que al final no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor. La conciencia del entorno es estar aquí y ahora presente, ¿de acuerdo? Voy caminando, siento los pasos de la persona que viene atrás, estoy pendiente de las personas que vienen ahí, escucho los autos transitar. Eso es tener una alta conciencia del entorno. De hecho, las técnicas de defensa personal generalmente se aplican cuando hay conocimiento de que algo va a suceder, ¿ya? Si yo le digo, aplique deleitsor con un puñetazo que usted no vio, nada que hacer, ¿ya? Si usted está pendiente y consciente, hay más factibilidad que usted detecte un peligro o que detecte alguna agresión, ¿ya? Evite confrontaciones o conflictos. Como digo, evite, no significa que no las tenga. Ya, si usted tiene que defender algo, tiene que defenderse, tiene que discutir algo, discútalo. Pero si está el camino de evitarlo, es lo mejor, ¿ya? Si usted tiene dos opciones, o le parto la madre, por así decirlo, o lo discuto sanamente, discútalo sanamente, no la otra opción, ¿ya? Hay personas que optan por opción B directamente y eso después les trae conflicto. Y después incluso vamos a ver las consecuencias de los conflictos. Es importante, ¿ya? Aprenda defensa personal. Lo que dijimos al comienzo. La defensa personal te ayuda a estar más pendiente. Incluso lo que ustedes están haciendo hoy día aquí es un paso. Independiente si usted sabe defensa personal o no lo sabe, o usted aprende tiempo, no aprende tiempo, usted hace cualquier disciplina o no la hace, el hecho de tener estos conocimientos ya le permite por lo menos estar pendiente, ¿ya? Y también, sea una persona amable. A algunos les cuesta. ¿Cierto, Pamela? Sí. Sea una persona amable. Siendo una persona amable, las posibilidades disminuyen de tener una confrontación, ¿ya? Si usted, por ejemplo, hay una persona que está de mal humor y le contesta súper mal, no importa, no se preocupe, tuvo un mal día. No sea mal que el pepino en esos casos, ¿ya? Quizás evitó una confrontación en vez de responderle directamente o responderle de una forma agresiva, ¿ya? Eso no significa que usted aguante todo, sino que también lo mismo que acabo de decir. Si está la posibilidad de evitar un conflicto, ideal, ¿ya? Ahora, consejo de negociación. Ya estamos dentro del conflicto, ya estamos aproximándonos en la complicación. Evite que el oponente se acerque demasiado, mantenga su guardia preventiva. Esto lo vamos a explicar
de forma física. Nicole, ¿me ayuda por favor? Ahí vamos. Yo creo que aquí se entiende un poquito. Ya. La guardia preventiva es algo que nosotros enseñamos mucho aquí en Kempo, ¿de acuerdo? Que es mantener una guardia alta de forma que no alertes a la persona con la que estás discutiendo. Por ejemplo, ya Nicole me va a retar porque, no sé, ya le perdí un yo-yo. Ya. Digo, ay, pásame el yo-yo, tú no tenés el yo-yo. No tengo tu yo-yo, ¿qué pasa con eso? Yo lo guardé, etcétera. Se me perdió, pucha, lo siento. Este gesto es una guardia preventiva. Estoy en guardia, pero sin anunciarle que me mantengo en esa guardia. ¿Se entiende? Si yo no tengo tu yo-yo, ¿qué estoy haciendo con esto? Llamando a la agresión, ella se va a enojar y me va a reventar la nariz en ese caso. ¿Ya? Entonces, la guardia preventiva es mantener una distancia máxima de 1 metro, un poquito con la persona, discutir en esta situación, un pie atrás de base, por si acaso me empuja o por si acaso me golpea, y las manos siempre en alto. Hay gente que tiende a discutir así, ¿cierto? Ay, ¿pero qué te pasa? Se pone en esa posición. ¿Qué pasa con esto? La persona de la nada me va a lanzar un puñetazo en la nariz, no voy a tener ni tiempo de subir las manos. ¿Ya? Otro, que yo también cometo ese error, cuando me pongo, no sé, a discutir con alguien, estoy así. ¿Ya? Cuesta. ¿Ya? Entonces a veces intente mantener, no sé, las manos arriba, moverse, explicar, no sé, apuntar, cualquier cosa. Cosa que si ella me va a lanzar un golpe, ya tengo por lo menos las manos en alto para protegerme de cualquier cosa. ¿Ya? Vamos, Nicole. 1 metro de distancia también es importante. Disculpa, Nicole, vuelve. Atención. Vamos a explicar algo que sucede mucho en los colegios, de hecho las personas que van al liceo, es como, oye, ¿qué te pasa? Y empiezan así, ¿cierto? Oye, ¿qué te pasa? Y salen aquí. Ya. Atención, usted acá tiene la visión bloqueada casi general. Usted solamente ve la espalda de la persona. Acá puedo lanzarle un golpe, acá puedo sacar un arma, puedo hacer cualquier cosa, ¿cierto? Si yo estoy en esta dirección acá yo puedo sacar un cuchillo y chao, Nicole. ¿Se entiende? En cambio, en esta situación, usted ya tiene una visión completa del cuerpo. De repente hay algunos profes que dicen, no, tienes que mirarle los ojos a la persona. No, los ojos no hacen nada. Solo te guiñan el ojo. ¿Ya? Lo que hacen algo son las manos. Las manos matan, no el ojo. ¿Ya? La persona, no, mira el ojo. Matar con la mirada, con eso. No. Las manos, preocúpate de las manos. Está siempre pendiente de las manos. ¿Por qué? Porque en que saque el cuchillo y que entre en tu guatita, menos de 1 segundo puede pasar. ¿Ya? Entonces siempre mantén de vista las manos. Las piernas sí es importante, pero las manos sí te pueden matar. ¿Ya? Entonces, en esta situación tú ya tienes por lo menos una visual de lo que puede hacer la persona en estos casos. ¿Ya? Si Nicole, no sé, pues quiere matarme por un yo por lo menos ya voy a saberlo. ¿Se entiende? Vamos, ahora sí. Ya. Siguiente. Localice posibles armas del agresor y esté siempre atento a ataques sorpresa. Y es la recomendación que siempre doy en cualquier cosa. Mejor pecar de paranoico que de confiado. Si usted tiene un conflicto, siempre piense que la persona se encuentra armada. Aunque el arma no sea visible. De hecho, también lo vamos a ver más adelante. Fíjese en los detalles del agresor. Aros, tatuajes, ropas, etc. ¿Ustedes para qué creen que sirve esto? Identificarlo en caso de denuncia. ¿Ya? No, el tipo tenía un jockey, tenía un tatuaje de bombón, tenía un tatuaje de cualquier cosa, y usted a las autoridades puede hacer eso, de repente facilita localizarlo. Hay personas que dicen, no, va que ir para allá. ¿Qué es lo que pasa? Si, no sé, no hay una denuncia previa, obviamente la cosa puede quedar así. En cambio, si usted denuncia y tiene la suerte de que lo encuentren y lo pillen, ya tiene un cargo. ¿Se entiende? Es importante eso, que usted esté siempre pendiente del agresor en ese sentido. Obviamente, por favor, sea discreto. No esté mirándolo tan fijamente porque usted va a alertar a la persona. Usted fíjese nomás en la conversación y de forma periférica incluso puede ver si tiene algún detalle. ¿Ya? Mantenga la calma y no ceda a las provocaciones. Si a usted lo insulta, le dice cualquier cosa, trate de calmarse. Ya mantenga siempre la calma, es importante. Llamar a la calma. Si está dentro de un asalto, facilite los bienes solicitados. No arriesgue su vida. ¿Ya? Cualquier cosa que usted le pida, chiquillo, yo creo que su vida vale más que cualquier celular que usted tenga.
Profe, entonces, ¿para qué practico karate? Para saber esto. ¿Ya? Si usted no practica karate, ¿usted qué va a hacer? Se va a enojar, lo va a golpear y después va a terminar boca arriba. ¿Ya? Así que mucha atención con eso. Trata lo más posible de solucionar la discusión sin agresiones. Si ustedes se dan cuenta, siempre nosotros estamos recomendando evitar la agresión, aunque usted esté dentro de esta. Evítela a toda costa. Por mucho karate que usted sepa, evitar la agresión es la mejor idea que usted puede hacer. ¿Ya? Porque usted no sabe el desenlace de esa acción que usted puede tomar. ¿Ya? Si usted ve que el conflicto es inevitable, atención con esto, si usted ve que el conflicto es inevitable, comience a convencerse que va a pelear. Es un poquito contradictorio lo que acabo de decir. Pero si ve que la cosa no tiene solución, ya no, voy a pelear. O sea, convénzase que lo va a hacer. ¿Ya? Porque si no, después el miedo lo puede consumir o no vaya a hacer. Convénzase que ya está frito, que ya se armó y que no hay nada que hacer. Convénzase ya. Es importante. Consejo de la acción o distancia física. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos en el primer golpe. Mantenga la calma y no deje que el miedo lo domine. Después vamos a hablar del miedo, que es importante. ¿Ya? Si toma la decisión de defenderse, que sea hasta el final. Voy a hacer un alto acá. De hecho, también lo planteé en un video y lo vuelvo a plantear. Algunas personas se malinterpretó el comentario que yo dije. ¿Ya? Que, oye, pero ¿cómo vaya a ir con todo al comienzo? ¿Puedes pegarte y arrancar? Sí, perfecto. ¿Está bien? Vaya nomás. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay personas que cometen un error muy crucial, que es el pegar y arrepentirse. Usted le pegó un puñetazo y después, no quiero más. Tiene dos opciones. Si usted tiene la suerte de noquearlo a la persona y dejarlo fuera de combate, perfecto, lo solucionó de un puro puñetazo. Pero ¿qué pasa si el tipo es pocas pulgas y en vez de aliviar la situación, lo enfurece? Y usted no es capaz de sobrellevar eso. Es distinto que si usted, a pesar que evitó todo el conflicto, a pesar de que usted mantuvo la calma, a pesar de que usted mantuvo la distancia, a pesar que usted hizo todo lo posible, así todo la persona quiere pelear, si usted pega el primer puñetazo, tiene que hacerlo hasta que la persona ya no pueda volver a pararse en ese caso, ya en el buen sentido. Ahora, si usted puede golpear y le da la oportunidad de escapar, perfecto, no hay problema. Aunque también es recomendable inhabilitar antes de escapar. Porque puede suceder también que usted lo golpea, la persona es más rápida que usted, lo pilló y no le devuelve la paliza que usted no le dio. ¿Se entiende? Entonces, que no se malinterprete, si usted lo golpea, la persona quedó en el suelo, bien, no hay para qué seguir. Corra, ¿ya? Pero si usted toma la decisión de defenderse, que sea hasta el final. No se arrepienta después. Porque si se arrepiente, es peor. La siguiente, ahí sí. Perdón. Ahora sí. No extienda demasiado la pelea. Si usted le pegó una patada inguinal, el tipo cayó, no se vaya encima de él a golpearlo, no lo alargue, porque puede extender la probabilidad que venga otra persona a atacarlo. Recuerden que a veces nunca están solos. Puede extender que la persona, no sé, se acordó que tenía un cuchillo y lo saque. ¿Ya? Entonces, corta. Una pelea debe ser lo más corta posible. Un par de puñetazos, una técnica, una patada en zona débil y listo. Corre. ¿Ya? Desaparezca del sector. No la extienda más de la cuenta. Céntrense en los puntos débiles del rival. ¿Ya? Siempre los puntos débiles, que también vamos a tratar un poquito ese tema ahora. No pierda de vista las manos del agresor, por lo que le dije antes con la Nicole y su yoyo. ¿Ya? Si tiene la oportunidad de escapar, hágalo. Aquí un alto. Muchas personas tienden, no, es que yo soy valiente. No, es que yo no tengo miedo. O nada, es que yo soy choro. Mi maestro tenía un chistecito que decía, el cementerio está lleno de héroes. ¿Ya? Con eso se lo digo todo. El cementerio está lleno de héroes. Entonces, yo pienso, no sé, en mi forma de pensar quizás soy un poco pasivo para pensar, pero a veces lo que es el tema de honor o cosas que son sin sentido, si me ofenden o me dicen algo, tu mamá esto, o aquí el otro, no caigo en esas cosas. ¿Ya? No corresponde, no vale la pena que tú arriesgues algo tuyo, tu vida,
Sobre todo también que te arriesgues tú, que arriesgues a tu familia por algo que tú puedes decidir ignorar. ¿Se entiende? No por ser el más choro del barrio, no por ser el más malote del barrio, tú vas a caer a cualquier provocación que te hace la persona. ¿Ya? Así que eso. Y no tiene nada de malo escapar. Usted no va a ser más gallina porque escapa. ¿Se entiende? Su integridad física siempre debe ser la prioridad en cualquier decisión, lo que acabo de decir. Esta decisión me pone en peligro, esta decisión es arriesgada. Primero mi integridad física, es lo primero. Si veo que ya no hay más opción, a pesar de todo mi integridad física se ve dañada, ya tengo que ir a la acción. ¿Ya? Eso es cuando uno siempre enseña, esto es solo para la defensa, a esto nos referimos. Ya. Conclusión. ¿Se entendió bien lo que es la defensa personal en sí y cómo se aplica cada una de las distancias? ¿Sí? ¿Le parecieron buenos los consejos o alguna cosa que usted quiera acotar? ¿No? ¿Alguna consulta antes de realizar? ¿O de avanzar, perdón? ¿No? Franco. Lo que acabo de entender es que la mayoría de casos no importa lo que hagas, si el agresor igual te va a terminar haciendo algo en un... No va por ahí. Cada caso es un mundo, Franco. ¿Ya? Tú puedes solucionar un conflicto, no sé, yo te voy a dar un caso. Una pelea de fútbol. Tú estás jugando, le hiciste una tranca a una persona, se paró, se fue a pelear, o se fue, no sé, te empujó. Te voy a dar dos posibles casos. Estos dos jugadores se agarraron a puñetazos y uno quedó en el hospital. O en la misma situación después se fueron a tomar a un bar. Que suele pasar a veces. Se fueron a pelear y después se van como amigos. Puede pasar. En el primer caso la cosa pasó de la distancia verbal, que fue la discusión, a la distancia física. Y en el segundo caso se lo solucionó en la distancia verbal. ¿Se entiende? Entonces, la defensa personal, como dijimos, no es una ciencia exacta, porque cada caso es un mundo. ¿Se entiende? Puede ser de una manera en un caso, aunque la teoría te diga una cosa, a ti te sucedió de otra. ¿Cachai? La teoría te puede decir, no, pega en un punto débil y esto se va a solucionar. Y si el tipo no cayó en el punto débil, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso no hablamos de cosas concretas, sino de posibilidades. ¿Están claros? ¿Pamela, usted tenía una pregunta? No, en realidad era como una acotación. Diga. En relación a lo que decía de la seguridad personal, no solo de mantener nuestra seguridad, sino que de cuando uno es seguro de sí mismo, suele arriesgarse más de la cuenta. Ejemplos. No sé. Las personas que se creen muy seguros en que son rápidos, en que son fuertes, en que nadie les va a hacer daño, suelen arriesgarse más y se ponen inconscientemente de repente en situaciones de riesgo porque se creen mucho el cuento. Y ahí es un tema que uno tiene que empezar como, o sea, tiene que tratar de manejar porque está bien, uno debe ser seguro de uno mismo. Exactamente. Pero ¿hasta qué punto soy seguro de mí mismo como para arriesgarme? Sí, de hecho, complementando lo que usted dice, la función principal de cualquier profesor de artes marciales, que por lo menos sea correcto, porque usted en este mundillo se puede topar un montón de cosas muy graciosas, pero un profesor de artes marciales, hay dos casos. No, esto es la llave para la vida, esto es la llave para esto, no, tú sabes esto para dominar esto. No, un buen profe te pone los pies en la tierra. ¿Ya? Un buen profe te dice, ya, lo que te estoy enseñando es una idea, pero no te garantiza nada. Yo por eso de repente tengo muchas discusiones con incluso varios colegas. Oye, pero ¿cómo se te ocurre hablar eso del Kenpo si el arte marcial que tú practicas? Oye, yo practico Kenpo, me gusta el arte marcial, es muy efectiva, pero yo no les voy a mentir a mis alumnos si veo que algo no es efectivo. Si veo que algo está de más, yo simplemente digo, oye, esto es solamente para tu programa técnico, porque esto realmente es una idea, pero no la comparto mucho. Y yo lo digo, porque yo estaría cometiendo un gravísimo error si le doy una seguridad a ese alumno y ese alumno después se cree con esa seguridad y termina peleándose en la calle con cualquiera porque sabe karate. ¿Se entiende? Entonces, yo como profe debo ser lo más con los pies en la tierra posible, por así decirlo, y decirle la verdad. ¿Ya? Esto tiene esta función. Por ejemplo, con las técnicas cuchillo, a mí, yo aborrezco las técnicas de cuchillo. Las odio. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no sirve.
por mucho que la teoría diga, no. Si tú te has enfrentado alguna vez a un cuchillo, si tú sabes cómo se maneja un cuchillo, te vas a dar cuenta que la técnica que te enseñan en Kenpo o en cualquier disciplina como técnica en sí, no te va a servir, porque el cuchillo es tan versátil que cualquier movimiento lo puedes ver de forma ascendente, descendente, etc. El cuchillo sirve en las maniobras, por ejemplo, pero no mucho en las técnicas. Entonces yo cuando enseño técnica de cuchillo, yo digo, esto solamente es para el programa. ¿Ya? Entonces, es bueno que usted como alumno también tenga sentido común, es importante. Si usted ve que el profe le está enseñando la llave de la vida o le está enseñando la técnica milenaria y usted se lo cree, hay dos tienen la culpa. El profe que le enseña y el alumno que lo cree. ¿Ya? Entonces, antes de terminar, siempre yo recomiendo que usted me cuestione. ¿Ya? Si usted ve algo que le estoy enseñando que usted cree que no es correcto, cuestióneme. Mi trabajo es también alimentarme ese cuestionamiento suyo. ¿Ya? No voy a ser menos persona o menos profesor. Si usted me cuestiona o encuentra que algo no está correcto, usted me lo dice. ¿Ya? Y así aprendemos los dos. ¿Estamos claros? Sí, Perfecto. Vamos a lo siguiente. Defendiendo mi integridad física. Ya estamos en zonas más oscuras. Entendiendo el miedo. Es fundamental el miedo. ¿Qué es el miedo? Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia, ¿de acuerdo?, ante un peligro o eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Todos alguna vez hemos sentido miedo, ¿ya? Y es una sensación un poquito desagradable, ¿ya? Se te hiela la piel, te sientes como que la sangre se te baja. Hay muchas cosas, muchos cambios físicos que se producen ante el miedo. Esta vez nos vamos a enfocar en lo que es defensa personal o agresiones, porque el miedo puede ser de muchas maneras, ¿ya? Primero, consideraciones sobre el miedo. El miedo es necesario para nuestra supervivencia como seres humanos. Sin él no tendríamos cautela ante potenciales peligros, volviéndonos vulnerables. O sea, si tú no sintieses miedo, no estarías vivo. ¿Ya? Es lo mismo que el dolor. Si tú no sintieses dolor, también tendría muchas complicaciones. Imagínate, tú tuvieras una apendicitis y no sintieras dolor. Te da peritonitis y lo mismo con el miedo. ¿Ya? Si tú ves que, no sé, pues hay un río de lava, no le tengo miedo y lo cruzas igual. ¿Ya? Por dar un ejemplo. Entonces el miedo nos ayuda a regularnos. ¿Ya? Es importante sentirlo porque es válido, es necesario sentir miedo. ¿Ya? Y el miedo nos pone en alerta. El miedo desencadena una serie de funcionalidades en nuestro cuerpo, las cuales nos prepara para enfrentar o escapar de una situación, conocido como reacción de lucha o huida. De hecho, vamos a tratarlo mucho ahora. La reacción de lucha o huida se puede entender la preparación que tiene tu cuerpo para luchar ante la situación o para escapar. Cuando tú sientes miedo, desencadena un montón de químicos, desencadena adrenalina, te activa los pulmones, te agudiza la vista, entre otro tipo de cosas. Te transforma tu cuerpo para la situación que está por venir. ¿Ya? Cualquier situación que ponga en riesgo tu integridad física, el miedo es el que te ayuda, siempre y cuando sepas manejarlo. Así que atención con eso. Con entrenamiento puedes llegar a controlarse y ocuparse en beneficio de la persona, como dije anteriormente, gracias a la adrenalina y entre otros. En el caso contrario, si no puedes manejar el miedo, puede producir un efecto inverso provocando una parálisis. Tú tienes miedo y te quedas paralizado del miedo y no haces nada. Ha pasado a algunas personas que ven algo, se asombran y no hacen nada, se quedan inmóviles. Eso suele suceder a veces. En cambio, con entrenamiento, con, no sé, pues enfrentando constantemente el miedo, trabajando con adrenalina o con estrés, tú aprendes a sobrellevar el miedo, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video, que es muy chiquitito, en el cual explica un poquito esta cosa, ¿ya? Ojalá se escuche. Por lo que el primer paso en defensa personal es conciencia situacional y evitar peligro antes de que suceda. Pero, ¿qué hacen los expertos cuando tienen problemas? Y no tienen otra opción sino enfrentarlos. Oye, dame las llaves del auto. Dame las llaves del auto. No juegues conmigo. El primer enemigo no es el malo. Es la propia mente y el propio cuerpo. Es lo que se conoce como la respuesta de luchar o huir.
los puede convertir en víctimas o máquinas de lucha. La primera reacción del cuerpo ante una amenaza está en el cerebro. La región del hipotálamo envía señales de alerta al cuerpo sobre el peligro potencial, lo que inunda el torrente sanguíneo con hormonas de estrés como la adrenalina. Estas hormonas incrementan la respiración y el ritmo cardíaco. Algunos vasos sanguíneos en el cuerpo se contraen, limitando el flujo sanguíneo en algunas zonas menos vitales. Otras se dilatan, haciendo llegar nutrientes y oxígeno a los músculos más grandes, como los cuádriceps, los tríceps y los gemelos para prepararlos para la acción. La atención auditiva baja, las pupilas se dilatan y la visión se estrecha enfocándose en la amenaza. El cambio fisiológico es literalmente una transformación del cuerpo y la mente. Dame las llaves del auto, dame las llaves del auto, no juegues conmigo. La pregunta crítica es, ¿se apagará o defenderá? En lugar de huir, elige luchar. Cuando nos atacan, la adrenalina entra en nuestro sistema. Con conocimiento y experiencia, se aprende a utilizarla a nuestro favor. Los datos muestran que al aprovechar esta adrenalina, el tiempo de reacción de una persona puede incrementarse en un 100%. Y la fuerza en más de un 300%. Con entrenamiento y entendimiento, uno puede moverse de un estado pasivo a uno de agresión sin dudarlo. ¡Abajo, abajo, abajo! Ya. Eso por lo menos una pequeña explicación en teoría de cómo funciona el miedo en el cuerpo. De hecho es importante que se entienda como tal. Vamos al siguiente, perdón. Si ustedes se dan cuenta, el miedo cuando es utilizado de forma correcta o aprenden a ocuparlo, puede ser hasta beneficioso. ¿Por qué? Porque tú cuando sientes miedo tienes la adrenalina full. ¿Qué significa? Que la adrenalina prepara tu cuerpo para luchar o huir. Si tú escapas, corres mucho más rápido porque tienes mucho más energía. Ya toda la energía que quizá era un poquito más lento en transformación, lo hace de forma inmediata porque la necesitas ahora, ya. Es como urgir al cuerpo, preocuparlo por algo, ya tienes que tenerme ahora, ya. Estas cosas. Lo mismo con la fuerza. Tú cuando sientes miedo, estás con la adrenalina full, pegas mucho más fuerte porque quieres sobrevivir. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú lo manejas, e incluso pasa con el dolor, no sientes dolor. Muchas personas que han recibido un balazo lo sienten después de verlo o después de que pasó todo. Ahí se dan cuenta que tienen el balazo. Por eso la recomendación que dije al comienzo: tú tienes un conflicto físico, revísate, porque a veces no te das ni cuenta si te hicieron un corte, ¿ya? O no te das ni cuenta si te sucedió algo. Estabas tan metido en el problema, en el conflicto, con la adrenalina tan a full, que puede pasarte algo, no te diste cuenta. ¿Se entiende? Entonces eso es gracias al miedo, ya que el miedo es el que facilita todo cambios casi radicales que se producen en el cuerpo. Te pueden, no sé, paralizar o transformarte en una super persona, totalmente distinta a la que tú eres usualmente, ¿ya? Consideraciones importantes al defenderse. Mucha atención, porque aquí le voy a decir algunas verdades. Usted lucha por posibilidades y no por certezas. No, yo sé karate, no me va a pasar nada en la calle. Mentira. ¿Ya? No, yo soy cinturón negro un tiempo, no me va a pasar nada. No, mentira. Nada le da certeza de que usted va a salir victorioso. Sí tiene más posibilidades que una persona que no está entrenada, pero no es la certeza. ¿Ya? Así que mucha atención. Y va incluso lo que dijo Papel anteriormente. Hay muchas personas que se creen mucho porque son cinturones negros en 2 disciplinas, 3 disciplinas, y no sé, les puede pasar cualquier cosa. Así que usted no pelea por esa certeza de salir bien, sino por la posibilidad. ¿De acuerdo? El oponente puede estar armado aunque no sea visible el arma. El cuchillo está aquí en el bolsillo y en que entra en su bolita puede pasar muy poquito tiempo. Ya sé que mucha atención con eso. Asuma desde el comienzo que usted puede salir herido. A veces pasa que las personas están peleando, les llega un corte, ven sangre y se paralizan del miedo. ¿Ya? Asúmalo desde ya. Es más fácil digerirlo. En caso que usted, no sé, por ejemplo, en un caso policiales se le llama los cortes defensivos, que cuando las personas murieron apuñaladas, tienen primero unos cortes en los antebrazos. Eso lo llaman cortes defensivos, que significa que la persona intentó proteger esos cortes y obviamente le llegaron primero en el brazo. Usted, si está enfrentándose a alguien con un cuchillo, asuma que lo van a cortar.
lo importante es dónde lo cortan. ¿Ya? Si le cortan aquí, no hay tanto problema que lo corten aquí o acá abajo. ¿Ya? Asuma que puede salir herido desde ya, por si acaso. Tener conciencia de lo legal es importante, que también vamos a abordar ese tema, pero más lo es su vida. ¿Ya? Un dicho personal. Prefiero pasar un mes en la cárcel que terminar muerto. ¿Ya? Si más bien lo legal es importante, en algunos casos yo lo dejaría a un segundo plano si es por mi vida. ¿Ya? Si es evitable, perfecto, pero si es por mi vida, yo personalmente, es algo muy personal, lo dejaría a segundo plano. Mi vida más importante de lo que pueden decir las leyes. ¿Ya? Pero insisto, es mi opinión personal. Y lo otro, antes de escapar, asegúrese de neutralizar la persecución. ¿Ya? Por lo que dije anteriormente, usted puede golpear a una persona, la persona se enojó y si es más rápido que usted, ¿qué sucede? ¿Ya? Así que cuidado con eso. Aprovechando las debilidades del cuerpo. Dentro de las debilidades del cuerpo humano podemos destacar las siguientes: puntos débiles, puntos de presión, puntos vitales y zonas de corte. ¿Ya? Esto es algo súper interno, súper personal, aunque muchas personas pueden unificar estas dos o estas prácticamente ni las toman en cuenta, etc. ¿Ya? Como dije al comienzo, puede ser distinto en otros lados. Estas dos son importantes porque estas son que pueden causar la muerte. ¿Ya? Puntos vitales y zonas de corte pueden causar la muerte. Vamos a revisar algunos. Hay un montón, pero vamos a destacar, para mi gusto, lo más importante. Puntos débiles que podemos destacar: los ojos, ¿ya? Oídos, con el golpe de teléfono, por ejemplo, el tabique nasal, la zona cervical, que es atrás, la sien, que es los lados, la tráquea. Hay una cosa importante con la tráquea: la clavícula. Usted golpea la clavícula, suele ser un poquito doloroso. Espera un poquito, Simón. Los bíceps también, si usted lo golpea de forma aguda, también suele ser doloroso. Los dedos de las manos, usted toma la mano, es fácil doblarlos o quebrarlos. ¿Ya? Zona interescapular, que significa que es la zona que está atrás en la espaldita, entre las escápulas. El esternón, también cuidado con ese. Boca del estómago, que está bajito abajo del esternón. Las costillas, ¿ya? Zona renal, donde están los riñones. Zona inguinal, sobre todo la zona genital, por ejemplo. Las rodillas, sobre todo con el taco, si usted pega con el taco en la rodilla, duele mucho. Las canillas, un puntapié en las canillas, duele mucho. El empeine, si usted pisa con el taco o con el talón, puede hasta quebrar el empeine. Tendón de Aquiles, como se le conoce, que está aquí atrás, ¿de acuerdo? Y los dedos de los pies. ¿Ya? Simón. Que podrían, algunos puntos débiles pueden pasar a ser vitales. Es lo que vamos a hablar ahora. Qué bueno que lo nombraste, Simón. Me equivoqué, pues. Ahora vienen los puntos de presión. Perdón. Ya, puntos de presión. Los puntos de presión, atención, son menos efectivos a mi gusto que los puntos débiles y funcionan con una presión muy específica. Yo no los recomiendo mucho, pero se pueden aplicar como complemento. En cambio, el punto débil es mucho más macro, ¿ya? Pero vamos a destacar algunos. Los ojos, tú los presionas, duelen. Detrás de la mandíbula, que es acá atrásito, por ejemplo, tú presionas atrás de la mandíbula, causa dolor. La persona tiende a reaccionar. Bajo la tráquea, que es este punto que está aquí, perdón, es este. Creo que una vez se lo he mostrado a alguno de ustedes. Tú metes el dedito cortito, ahí en esa zona hacia abajo, la persona tiende a bajar su base inmediatamente. El codo, tú presionas el codo para hacer una llave, la persona tiende a ceder. Entre las costillas, entre todos los huesitos que tú tienes, tú presionas cualquier sector entre las costillas, también duele. Zona pélvica en general es muy sensible. Tras la rodilla, como lo pueden ver en la técnica de Grass of Death, la número 6. Y zona inguinal en general. Yo creo que cualquier zona de la zona inguinal tú la aprietas o la presionas y duele mucho. Atención a lo que dije anteriormente acá. La cervical, la tráquea, el esternón, entre otros, son puntos débiles, pero también son zonas compartidas con puntos vitales. Todo depende de la fuerza. Si tú le pegas un golpe despacio en la tráquea, perfecto, la persona puede dolerle y se va a retirar. Pero si vas con todo, se la quiebras y puedes matarlo. Lo mismo sucede en el esternón. Das un golpe suavecito o un golpe agudo, no pasa nada. Pero si le das un puñetazo, por ejemplo, contra la pared, a una persona en el esternón, puedes matarlo. ¿Ya? La cervical también. Le das un golpe cervical, lo puedes noquear. Si le pegas con mucha potencia, lo puedes matar.
¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Dígame. No había nombrado de la nariz, de la nariz, cuando pegan aquí muy fuerte se va a besar el cerebro. Sí, pero es muy poco usual. Atención a este. Posibles consecuencias de un conflicto. Ya, mucha atención. Dentro de las consecuencias que podemos destacar del conflicto físico están los siguientes. Consecuencias físicas. Lesiones, cortes, etc. Consecuencias psicológicas. Agorafobia, en algunos casos las personas no quieren volver a salir a las calles. Estrés postraumático. Estrés postraumático, etc. No solamente a ti, sino que también a tu familia. ¿Ya? Consecuencias legales. Te fuiste al chancho, te tienes que meter preso. Posibles venganzas, que es una de las cosas que también no toman mucho en cuenta. Y aquí viene una muy entretenida. La muerte. ¿Ya? También es una consecuencia de un conflicto físico. ¿Puede ser una consecuencia física? Sí, pero yo creo que es un apartado distinto. ¿Ya? No es el mismo peso. ¿Ya? Así que hay que también tenerlo consciente. ¿Ya? Da como cuco esta zona, ¿cierto? Pero es real, o sea, insisto, prefiero ser totalmente sincero y decir las cosas sin tapujos antes de pintarle un mundo de barniz. ¿Ya? La idea es que se entienda. Conclusión. Es bueno conocer las consecuencias que nos suceden en el ámbito físico, sobre todo, y también conocer, obviamente, los puntos débiles, que son las cosas que ustedes más ocupan en defensa personal. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta o duda de todo lo que hemos hablado o alguna acotación que quieran decir. Hace frío, pero igual, intentemos. ¿Qué les pareció quizá? Un poco crudo o algo así. Bueno, el tema de la seguridad personal, digamos, es súper importante. De hecho, por ejemplo, yo trato de evitar las sandalias, por lo mismo, porque las sandalias no me permiten probablemente correr, no me permiten, si en el caso de alguna circunstancia que tenga que actuar rápidamente, siento que me hacen vulnerable versus otra persona. Entonces yo, por ejemplo, cuando salgo a la calle, trato, en lo posible, de no andar con sandalias, pero es por eso, porque siento que ando más seguro en todo. Excelente, muy buena acotación. Muy buena acotación. Miren, cosas minúsculas pueden darte quizá una desventaja. ¿Se dan cuenta? Lo que acaba de decir Claudio es muy importante en ese sentido. Simón. El ojo puede pasar a ser ese punto vital cuando uno lo revienta. Bueno, si vamos a lo... Sí, obviamente. Ya, pero depende, obviamente. Reventarlo requiere por lo menos una presión constante. La persona tiende a reaccionar. ¿Ya? O sea... A lo mejor el ojo con un arma. Claro, quizás con cuchillo, sí, entra al cerebro, claro, obviamente puede ser. Como te digo, son cosas muy puntuales y específicas, pero obviamente estamos haciendo de la forma más macro. ¿Ya? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien, perfecto. Sobre lo legal, que esto es importante, nos queda poquito por si acaso, si ya tienen mucho frío. ¿Ya? Sobre lo legal, a ver. El tema legal es importante que se aprenda y que se entienda. No es necesario que ustedes sean abogados sino que son cosas que usted como artista marcial y sobre todo enfocado a la defensa personal tiene que conocerlo. Porque hay cosas que, claro, sí puede hacer y como dije anteriormente, yo prefiero mi vida ante las leyes, pero también en algunos casos es bueno conocer lo que usted puede y no puede hacer y las consecuencias que puede acarrear, como vimos anteriormente, el hacer determinada acción. ¿Ya? Esto va a ser un poquito engorroso de explicar, pero yo creo que si lo conversamos se va a hacer mucho más fácil. La legítima defensa. ¿Alguien entiende este concepto? ¿No lo han escuchado alguna vez? Actuó en legítima defensa. El locatario hizo esto en legítima defensa. Dígame usted. Yo tengo como una idea. Plantéela. Legítima defensa puede ser que... Ojo, se me fue, pero... Era como poner su vida antes de todo. No. Lo que puedes hacer antes de que pase. No. Casi. No, nada que ver. Ya, atención. La legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? La voy a leer y después lo voy a explicar de una forma más sencilla. Es una causal de exención de la responsabilidad penal. Es decir, se considera cuando una persona comete un delito, pero lo hace de una circunstancia en la cual no corresponde aplicarle una condena. Por ejemplo, es delito golpear a una persona, es delito acuchillar a una persona, es delito balear a una persona. Pero ¿cuándo se aplica la legítima defensa?
cuando ese delito que tú cometiste fue en defensa propia y es justificado por lo tal. ¿Se entiende? Tengo una duda ahí. Dígame. ¿Dudas? Usted sabe que yo pregunto. Sí, también, Candelo. Por ejemplo, la legítima defensa es solo... No estoy yendo a una parte súper legal. ¿Es solo personal? Vamos a hablar de ese tema ahora. Ah, ya. Se lo respondo. ¿En qué normativa se considera la legítima defensa? ¿Ya? En el artículo 10, número 4 del Código Penal, establece que se llama legítima defensa propia. Señala que están exentos de responsabilidad criminal el que obra en defensa de su persona o derecho, siempre que concurran ciertas circunstancias. Más que nada es donde se aplica la legítima defensa, y para que ésta sea válida tienen que ocurrir 3 requisitos. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Requisitos clave de la legítima defensa. Es necesario estos 3 requisitos. Si no, no opta como tal. Primero, debe existir una agresión ilegítima. ¿Ya? Segundo, necesidad racional del medio empleado. Lo voy a explicar por si acaso. Y la tercera, falta de provocación por quien se defiende. Voy a leer y después explico. La primera, debe existir una agresión ilegítima. ¿Qué significa esto? Se refiere a toda acción u omisión que quebranta el derecho de otro. Es contraria a la ley. Puede venir de imputables o inimputables. ¿Es muy claro esto? ¿Qué significa? Esto puede ser aplicado en contra de personas que son imputables, mayores de edad, o inimputables. Tú puedes golpear a una persona, entre comillas, en legítima defensa siendo inimputable, siempre y cuando cumplas con estos requisitos y obviamente sea correspondiente, ya proporcional. ¿Qué significa una acción ilegítima? Que obviamente que no está dentro del marco de la ley. Por ejemplo, el golpearte, el amenazarte quizás, pero en este caso hablamos de defensa, golpearte, el balearte, acuchillarte, empujarte, etc. ¿Ya? Atención, porque esto es lo más complicado de entender. Necesidad racional del medio empleado. Se refiere al uso del medio menos lesivo que la persona tenía disponible en el momento para ejecutar su defensa, y que a su vez no tenga que arriesgarse sin sufrir algún daño al emplear su método en defensa propia. Yo creo que la mejor forma de esto es explicarlo con un chiste. ¿Ya? Yo siempre explico las cosas con chistes, o con un poquito exagerado, pero para que se entienda. Un caso que voy a plantear. Tú estás en tu casa, o en un negocio. Viene un tipo con una pistola. ¿De acuerdo? Y tú justamente frente a ti tienes una pistola, una UCI y una bazooka. Tú vas, tomas la bazooka, ¡pah! Y le disparas. Ya, date un ejemplo idiota, por así decirlo. No estás cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque en vez de ocupar el menos lesivo que tenías, que era la pistola, ocupas el más dañino, teniendo la posibilidad de ocupar la pistola. ¿Se entiende? E incluso aquí también hay una cosa que es muy complicada y tiende a pasar con las personas que disparan o que tiran. Hay casos muy particulares que se dan que también tienen mucha complicación acá. Tú tienes una habilidad, ¿ya? Artes marciales, en nuestro caso, o tú eres experto tirador. Y tú vas y ven a una persona y tú le disparas un tiro certero en la cabeza. Aquí puede haber un problema. Si tú tienes la habilidad de disparar en la cabeza, tuviste el tiempo de disparar en la cabeza, ¿por qué no lo hiciste en la rodilla? ¿Por qué no lo hiciste en el estómago, por ejemplo? O sea, si tú tienes esa habilidad, tienes que ocuparla como tal. De hecho, hay un video en YouTube incluso de un viejito argentino que recomienda moler a bala al tipo. ¿Por qué? Porque tú puedes argumentar que estabas en una situación de estrés, que no sabías lo que hacías y que no estabas con la cabeza fría. Pero si tú tienes la mente tan fría para dispararle un tiro certero en la cabeza, significa que sí la tuviste también para dispararle en las piernas. Entonces ahí también puedes tener problemas. Entonces, significa que tú ocupaste el método menos lesivo hacia la persona. Pero pongamos el mismo chiste. Yo tengo... La pistola está en una mesa de allá. Solo tengo la UCI y la bazooka. Ya por dar un ejemplo. Tomé la UCI porque si yo iba a tomar la pistola, el tipo me iba a balear. ¿Se entiende? Si más bien no fue el menos lesivo, era el menos arriesgado para mí en ese instante. ¿Se entiende? Entonces, si tú eres capaz de justificar
lo que tú estás haciendo o lo que tú empleas en ese momento, porque era la única opción que tú tenías, perfecto, pero si tú tenías tantas opciones, obviamente se te puede complicar. Insisto, cada caso es un mundo, pero es por lo menos de una forma más macro que se puede entender esto. ¿Alguna consulta o algo así? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Entiendes? Y en el último, falta de provocación por quien se defiende. Es lógico. ¿Qué significa? Que cualquier acción, no sé, una defensa propia tiene que estar fuera de provocación tuya. Por ejemplo, no, pero es que él me dijo esto o él me provocó tantas veces. Ahí pueden haber complicaciones para aplicar la legítima defensa, ¿ya? Si tú no hiciste nada, no lo molestaste, el tipo vino a agredirte y tú intentaste evitar el conflicto o hacerle menos daño posible, se entiende por legítima defensa, ¿ya? Por si acaso. Difícil. Claro. Es súper difícil cumplir las tres. Claro, porque yo de repente digo, tú sentías miedo, no sabías lo que hacías, entre otro tipo de cosas. Y es tu palabra contra la del Claro. otro. Exactamente. El otro que puede estar muerto. Comprobar eso es un cacho, es muy complicado, es muy difícil, ¿ya? Vamos al siguiente. Si se cumplen estos tres requisitos, se entiende que actúa en legítima defensa, ¿ya? Por dar una idea más o menos más macro, insisto. Quizás hay algunas cosas que son atenuantes, quizás hay algunas cosas que están en gris, por decirlo así, pero yo como profe de artes marciales es lo que yo te puedo decir. Un abogado, obviamente, te puede dar mucho más detalles de lo que yo te estoy planteando, ¿ya? Por si acaso. Consideraciones sobre la legítima defensa. Se puede utilizar para la defensa de un familiar, siempre y cuando cumpla las tres condiciones, ¿ya? Se puede utilizar para la defensa de un tercero que no sea un familiar, siempre y cuando cumpla las tres condiciones y sumado que no sea por venganza o similares. Se puede, ¿ya? Pero sí es mucho más complicado. En el caso de invasión de morada, atención, entrada por escalamiento. ¿Qué significa eso? Que es una entrada forzosa, ya sea escalar la pared, la chapa, etc. No por el medio habitual que se entra a una casa. La legítima defensa es aplicable en un 100% sin importar el daño que reciba el infractor, aunque igual los casos deben ser estudiados, por casos como anteriormente había dicho, ¿ya? ¿Qué significa? Que el hecho que entre a tu casa tenés un poco de más libertad de pegarle, ¿se entiende? O hacerle un poquito más de daño. Es mucho más Fácil de justificar. fácil de justificar. Muchas gracias, Pamela. Pero el hecho a veces pasa, incluso hace tiempo atrás pasó que metieron preso a dos personas que le hicieron un portonazo adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Que se defendieron adentro, pero ellos cometieron el error de perseguirlos y pegarle afuera. Entonces, por eso lo metieron para adentro. ¿Se entiende? Profe, Dígame. y en ese caso, en el tercero, ¿también aplican las tres condiciones? Sí. Porque me recuerdo hace un par de años atrás en Valparaíso con el tema de la fiesta de los 1000 tambores. Sí. Un tipo que tenía un negocio en su casa y que ya estaba aburrido de que cada vez que eran los 1000 tambores le destrozaban el negocio, lo saqueaban, etcétera, y apenas entraron, los valió. Pero entraron forzosamente. Claro. Pero en ese caso fue una acción desmedida. Mire, Porque por eso le digo, si como ahí usted- dice que sin importar el daño que reciba el infractor, ahí como que me entra la... Es que por eso le digo, la duda. siempre y cuando claro, se cumplan las tres causales, si tú tuviste la posibilidad de hacerlo de una forma menos lesiva, claro. Que por eso digo, cada caso es distinto y debe ser estudiado en ese caso. Por eso yo puse que igual los casos deben ser estudiados. Sino que generalmente es mucho más fácil de justificar. ¿Por qué? Porque tú puedes argumentar que sentía miedo, puede matarme a alguien, matar a mi familia, violar a mi hija, cualquier cosa. Y obviamente es mucho más justificable. Nadie entra a tu casa a hacerte cariño. ¿Se entiende? La persona ya entra con otros fines. Entonces es más fácil de justificar. Pero que no significa que quede exento también a que tiene que comprobarse como tal. Pero es más fácil de hacerlo. Yo creo que se reduce a eso. ¿Ya? Y la otra. Se puede utilizar para defensa de un tercero en el caso de que se quiera impedir que éste sea víctima de un delito. Asalto, secuestro, violación, etc. Yo veo a alguien que están asaltando, puedo interceder. Ya que también entra como legítima defensa. Pero atención, la aplicación de la legítima defensa debe ser en el acto. ¿Ya? No después de 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos cuando el tipo se fue y se calmó. En el acto. Lo mismo que sucede cuando entran a tu casa. Tiene que ser en el acto. Si ya el tipo se fue de tu casa, está en distancia segura, por ejemplo, y así todo, tú de picado vas a pegarle un palo en la cabeza, ya no es legítima defensa. ¿Se entiende?
Es justo, sí, pero no es legítima defensa como tal. ¿Se entiende? Ya. Conclusión. La legítima defensa, chiquillos, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes deben saber lo que pueden hacer y lo que no, y también cómo justificarlo. De hecho, yo les voy a dar un caso muy gracioso. Un gracioso que es real. Que a veces en algunos casos es un karateca incluso, que justificó su agresión. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí hay una cosa muy importante. El saber artes marciales a veces te complica un poco la cosa. Porque lo mismo que sucede con el tirador experto. Si tú tuviste el conocimiento de noquearlo solamente, pero lo dejaste hecho pebre, ¿por qué lo hiciste? ¿Se entiende? Tú sabes artes marciales. Tú obviamente puedes reducirlo sin hacerle tanto daño. ¿Por qué le hiciste ese daño que no correspondía? Y eso se le llama ensañamiento, por ejemplo. Cuando te ensañas con la persona. ¿Ya? Y un karateka argumentó, oye, pero mi disciplina se trabaja con guantes. Fue una cosa muy graciosa. Se trabaja con guantes. Y como yo no estaba con guantes, no le pude hacer el 100% de daño que debiese ser, así que no aplica en mi caso. Y claro, argumentando eso, se lo dieron. No sé qué tenía el juez, pero lo dejaron libre. ¿Ya? Lo mismo acá, tú tienes que justificar lo que tú haces. ¿Ya? Si tú tienes la habilidad para reducir a una persona sin hacerle daño, perfecto. Pero si ya te propasaste con él, ¿se entiende? Ya la cosa es distinta. Entonces, es importante que cuando usted sabe artes marciales, aunque sea un caso muy chistoso que dije anteriormente, usted sabe artes marciales, tiene que tener conciencia de lo que usted aplica. Ya que si la persona a usted lo denuncia y descubren que usted hace artes marciales, es igual de peligroso que una persona con un arma. Es equivalente. ¿Se entiende? El conocimiento de una persona se toma como una persona armada. Es igual. De hecho, para aplicar tus artes marciales a full, sin miedo a pegarle fuerte, tiene que estar prácticamente peleando con una persona que está armada. Es equivalente a una persona armada. Profe, Cuéntame. yo me acuerdo que, no sé si se aplica todavía, pero hace muchos años atrás mi hermano menor estuvo haciendo Kung Fu, creo, no sé, no me acuerdo. Pero 15 años atrás. Si antes del 2003 puede haber tenido algunas complicaciones. Tenía que tener como una inscripción en algún lado, una Sí, la autorización. Dirección General de Movilización Nacionales. Claro. Sí. Todas las personas, antes del año 2003 había una ley que todas las personas que practican artes marciales tenían que estar inscritas en la DGMN. ¿Ya? Había un control militar ante las artes marciales. A partir del año 2003, ese control pasó a manos de los deportes, en algunas artes marciales que pasaron a ser deporte, y obviamente ese control pasó de parte del IND, que no lo hace. ¿Ya? Y a veces, de hecho actualmente Carabineros tiende de forma confusa a igual a controlar la escuela de artes marciales, más que nada porque todavía piensan que pueden hacerlo, ¿ya? ¿Se entiende? Pero técnicamente del año 2003 en adelante ya no es necesario ese permiso como tal. Lo que ha traído algunos problemas, sí, pero claro, antes sí, del 2003 hacia atrás había que tener un permiso específico de los militares. Y en este caso, por ejemplo, con lo que está diciendo usted, que si uno tiene el conocimiento y lo aplico de una manera, etcétera, ¿no sería más fácil que todavía uno pudiese hacer ese registro? O sea, ¿no simplificaría de alguna forma las cosas? No sé. Yo pienso que al contrario, porque usted está dentro de ese grupo y es fácil Identificarlo, claro. como tal. No, me salió, me transformé en desperté mi chakra y no. Perfecto. La persona no tiene cómo comprobarlo. Por eso digo, son cosas demasiado específicas. ¿Se entiende? Pero suele suceder. Ya suele suceder. De verdad, suele suceder a veces que saben que los artes marciales te pueden acusar y es complicado. ¿Ya? ¿Estamos claros, cierto? Ya. Lo último. El Kenpo y la defensa personal. Ahora vamos a ver cómo se relacionan el Kenpo como arte y la defensa personal como tal. ¿Ya? El Kenpo como arte de defensa personal. Esto es súper cortito, chiquillos. Yo creo que ya estaríamos terminando. Primero, el Kenpo se fundamenta en la autodefensa. ¿Ya? Los ámbitos deportivos son solamente externos al arte. ¿Ya? Su programa técnico se basa en situaciones reales. Algunas sí, otras no tanto, pero no se preocupen, yo se lo voy a decir cuando corresponda. ¿Ya? Es un arte de contacto pleno. Que quiere decir que usted se va a pegar de verdad. Ya no es una cosa muy suavecita. Las 4 situaciones posibles en el Kenpo, como se estudia la defensa personal, es
que ambos oponentes estén desarmados, que es en la mayoría de las técnicas que usted ve. Que el oponente esté armado y tú desarmado. ¿Ya? Que tú estés armado y tu oponente desarmado es otra situación posible. Y la otra es ambos están armados. El Kenpo tiene que basar sus técnicas en estas 4 posibles situaciones que puedan darse. Y son los 4 métodos que tú puedes entrenar tus técnicas en estas 4 situaciones. De hecho, hay técnicas que tú puedes trasladarlas de forma desarmada a forma armada. Tú puedes hacer fight sword, por ejemplo, con bastones, por darte un ejemplo. Se puede trasladar una técnica desarmada a una forma armada, y de hecho eso se aprende más adelante. Las 8 consideraciones de la autodefensa en el Kenpo, que es en ámbitos ya aplicativos como tal. Ya aquí no entra todo temas legales, no. Son solamente de formas aplicativas y en orden de importancia. Según el Kenpo, hay 8 predicamentos envueltos en una pelea callejera que deben ser considerados para salir victoriosos. Estos son los siguientes de acuerdo al orden de importancia. ¿Ya? Primero, environment, en este caso, o medio ambiente. Se refiere obviamente a la condición y los factores que influyen en nuestra supervivencia. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar una defensa en suelo mojado y resbaladizo que en uno seco. Es una consideración que usted tiene que tener en cuenta al aplicar su técnica. ¿Ya? En el dojo es facilito, pero afuera no es tanto. También influyen elementos sociales, psicológicos, etc. Y todo lo que altere una situación idealizada. Lo explico más fácil. Si usted está enfermo y tuvo que defenderse, la cosa cambia. No tiene la habilidad, no tiene la fuerza en el momento porque está enfermo. Si usted está triste, quizás se encuentra en un estado que puede alterar. El medio ambiente es todo eso. No solamente en el ámbito físico, que el piso está mojado, que está en altura, que hay algo resbaladizo, etc., sino que también cómo usted se encuentra en el momento que le sucede algo. ¿Ya? Rango. Se refiere especialmente a la distancia que tenemos con nuestro oponente y las posibles maneras de manejarla. No es lo mismo pelear en una plaza que pelear en una micro. ¿Ya? Hay técnicas que usted puede hacer en una plaza y hay técnicas que puede hacer en una micro. Si usted quiere hacer una patada giratoria en la cabeza en una micro, su pie le va a quedar metido en los tubos, por ejemplo. Posición. Se refiere específicamente a la posición en la que te encuentras para enfrentar o repeler un posible ataque. Por ejemplo, tú acá puedes hacer Great Sword, pero acá no puedes hacerlo. ¿Se entiende? Estás en una posición distinta. Por ende, tu técnica tiene que ir de forma adelantada en vez de ir hacia atrás. Son consideraciones que tú debes tomar en cuenta. Maneuvers o maniobras se refiere al uso correcto de tus estrategias a seguir y encierra todo un conjunto de body maneuvers o maniobras de cuerpo, que son tu movilidad en sí, que nos sirven para dar una respuesta adecuada ante un ataque específico. Lo traduzco. Las maniobras es la prioridad antes de cualquier otra cosa. Siempre se dice mejor esquiva que bloquear, por dar un ejemplo. Las maniobras son una de las principales formas de esquive que se enseñan, ¿ya? Que mover tu cuerpo, moverte hacia el lado. Es mucho mejor esquivar los golpes que bloquearlos o interceptarlos como tal, ¿ya? Porque permiten el contraataque con mayor facilidad. Luego, targets o objetivos de ataque. Claramente se refiere a los objetivos que tienes para desarrollar y potenciar tu defensa, tales como donde golpear, presionar, etc. Eso lo aprendimos en puntos débiles y vitales. Céntrese en los puntos débiles, ¿ya? Usted va a poder reducir a cualquier persona sin importar si es grande, si es chico, si es musculoso, si es gordito. Si usted conoce los puntos débiles, todas las personas las tienen, ¿ya? Si usted le pega una patada al cuádriceps, quizá a una persona musculosa no le va a hacer tanto daño, pero si usted esa misma patada se la pega en zona inguinal, sí, ¿ya? A no ser que, no sé, sea coloso o tenga algo metálico ahí quizás, sí, pero las personas tienden a ceder a las zonas más vulnerables, ¿ya? Natural weapons o armas naturales se refiere a la disponibilidad que tienes para poder usar tus armas, puños, codos, piernas, etc. Consideración, y vamos a poner de ejemplo a la Nicole. Muestra su manito. Ya, la Nicole tiene un arma natural que está complicada, que es su mano. Entonces, es una consideración que ella tiene que tener de importancia. Porque ella no puede empuñar la mano derecha o mano izquierda en su caso porque la tiene con una bendita. Entonces, es una consideración que ella tiene que tener en claro porque tiene una arma natural menos. ¿Ya? Lo mismo si usted está, por ejemplo, lesionado o tiene cualquier cosa, tiene menos probabilidades de defenderse en ese ámbito. ¿Ya? Con esa arma natural que usted tiene menos. Los bloqueos.
Obviamente se refiere a toda acción en la que puedas bloquear la posibilidad de que el ataque tu oponente. Los bloqueos es una de las cosas que no se recomiendan mucho. De hecho, primero esquivar, después hacer parry, por ejemplo, desviar. Es mucho más recomendable que bloquear, porque también te puede doler un poco. Cobertura. Este es un principio que se refiere específicamente a la última acción. Es una forma de transición en la que adelanta tu salida con prontitud a una posición segura. Es lo que usted hace cuando usted termina una técnica y sale de la zona de conflicto para estar listo ante cualquier otra situación. ¿Ya? Esas son las 8 consideraciones que tiene que tener la autodefensa en el Kenpo, que es en su orden de importancia. A terminar, porque queda lo último, entendiendo las técnicas de Kenpo, y aquí es muy sencillo lo que voy a decir. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un conjunto de básicos, como lo he dicho un montón de veces, los cuales están ordenados para realizar un esquema planteado de defensa ideal para una situación de ataque en específico. Te enseño los básicos, el puño, la posición, la patada. Se mezclan y se hace una técnica. Y esa técnica te sirve para un ataque o una agresión como situación en sí. ¿Cuántas situaciones te plantea el Kenpo como tal? 154 situaciones posibles. Ya obviamente hay muchas más aplicables. Atención con esto. Las técnicas nos ayudan a lo siguiente: a plantear ideas, es importante, a entrenar nuestro cuerpo, a aprender el arte marcial mediante las técnicas. Son ejercicios coordinativos y agilizan nuestra mente. Bajo ninguna circunstancia te enseña una llave maestra para tal situación. ¿Ya? Yo siempre digo, ¿esta técnica te sirve para un empujón? No, prefiero decir, esta técnica te da ideas para un empujón. ¿Ya? No es lo mismo. Hay gente que cree, no, la técnica esta es para esto, la técnica esta es para lo otro. ¿Qué pasa? Que después su mente se limita. Porque tienden a reaccionar como el programa les dice, y obviamente si tú les cambias algo, les da depresión a los pobres. ¿Ya? Atención a esto último. Las técnicas no tienen la intención de ser aplicadas tal cual en la calle. ¿Sí puede aplicarlas? Sí. ¿De chiripa? Sí, perfecto. Ya que no fueron creadas con ese fin. Como vimos anteriormente, fueron creadas con el fin de entrenarte, de enseñarte. ¿Ya? No la llave maestra para. La función de las técnicas son netamente metodológicas y de entrenamiento. Endurecen tu cuerpo con los bloqueos, te enseña a agilizar tu mente, te enseña, no sé, pues, a aprender movimientos, etc. La aplicación del Kenpo en la calle depende solo del individuo. Y como éste, ocupa los recursos que le enseña el Kenpo como arte. Ideas sobre reglas. Como dicen muchos maestros que son bien sabios en el tema, el que se defiende eres tú. No importa si la regla del Kenpo dice esto, haz lo otro. No, si a ti no te sale cómodo, no importa. ¿Ya? El Kenpo es para ti, no tú para el Kenpo. ¿Ya? Tú puedes enseñar a una persona de una forma distinta a la otra porque tienen físicos distintos, tienen intenciones distintas, mentalidades distintas. Entonces, el Kenpo que a ti te enseño, por ejemplo, que le enseño a Alejandra, puede ser muy distinto el que aprende Nicole. Alejandra es más alta, Nicole es más bajita. Es muy distinto lo que ellas tienen que hacer. Pamela es más grandota y puede ocupar ciertas armas que quizás, no sé, a Simón le pueden costar un poquito más. Y Simón tiene una agilidad que quizás Pamela no la puede alcanzar, por dar un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, el Kenpo no puede ser igual para ti que para el otro. Por eso el Kenpo siempre dice que son ideas y no reglas. Aunque muchas personas hasta el día de hoy creen que son reglas escritas en piedra. ¿Ya? Conclusión. Lo que me he dicho una y otra y otra y otra vez. El Kenpo o las técnicas que usted ve no les sirve para la calle. Así tal cual. Como usted cree que es. Es la forma que usted, la que trabaja esa técnica, es la que le sirve. Yo insisto, la técnica que usted ve es el mejor ejercicio que hay en el Kenpo. Pero nótese la palabra ejercicio. ¿Ya? Usted dígale esto a muchos profes, vale, empiezan a botar espuma por la boca si le dice eso. No, es el mejor ejercicio, así como usted fortalece su abdomen con abdominales, como usted fortalece sus puños con flexiones, usted fortalece su cabeza y su cuerpo con el Kenpo mediante estos ejercicios. ¿Ya?
Le enseña forma de defenderse, forma de reaccionar, forma de contraatacar, pero no es una ley. No es algo reglamentario que tiene que ser como tal. Yo les aseguro que el día que tengan que pelear en la calle, y que Dios lo quiera, todo lo que usted aprendió acá se le va a olvidar. ¿Ya? Y va a aplicar lo que su mente recuerda, lo que su memoria neuromuscular recuerda. ¿Ya? Eso. Y sería fin. Aplausos para el profe. Ya, antes de terminar, por favor, que se vayan para la casita a tomar un cafecito. ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir? ¿Alguna cosa?